Bueno, pues soy Agustín Palomo del colectivo Cala, de Alburquerque. Llevamos ya una trayectoria de unos 16 años trabajando en educación en valores alternativos. Trabajamos en la formación, intervención con diferentes colectivos y en la dinamización de procesos también de grupos, ¿no? Hemos presentado cómo se regulan los conflictos habitualmente en el grupo y, por otro lado, qué sistema de organización hemos llegado a gestionar ahora, ¿no? A crear ahora. Entonces, en cuanto a materia de regulación de conflictos, ayer proponíamos que hay una base que es fundamental, que es la creación de un clima que nosotros decimos que tiene que ver con el conocimiento de la gente, tiene que ver con el aprecio y la confianza. Ayer hablamos que si nosotros tenemos eso trabajado y es algo donde nosotros en nuestro colectivo, aunque le podríamos dedicar más tiempo y nos gustaría dedicarle más tiempo, pero es verdad que es algo que se viene trabajando desde el inicio del grupo, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta a lo largo de los años también cómo eso luego repercute a la hora de estar más preparados, a la hora de enfrentar conflictos, ya sean que vengan de fuera y cómo nos enfrentamos a ellos, o ya sean conflictos internos por nuestro funcionamiento, en nuestra labor de trabajo cotidiano, etc., ¿no? Respecto a los conflictos, claro, tenemos una ventaja y es que nosotros y nosotras nos dedicamos también a la formación de ello, con lo cual el propio grupo maneja muchas herramientas también, ¿no? Herramientas en materia de comunicación, herramientas en cuanto también a lo emocional, que además una de las cuestiones que veníamos y trabajando aquí también. Uno de nuestros conflictos también intergrupal era los diferentes niveles de implicación y de participación que la gente quería tener dentro del grupo y cómo eso generaba tensiones dentro del grupo, ¿no? Porque había gente, pues o hay gente que dice yo ahora mismo en el punto en el que estoy yo quiero estar un poco más separada del grupo, o llevo 15 años con el Cala, a lo que me apetece estar en un punto más para atrás, o hay gente que está en la asamblea general, digamos, y quiere un poco más de caña, pues tener ese espacio, y luego estaríamos los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Entonces, resumiendo, tendríamos grupo 1, que serían trabajadores y trabajadoras, grupo 4, que estarían gente que son los dos extremos, ¿no? Gente que quiere una implicación en el colectivo, pero no tanto de toma de decisiones, no es un espacio, ese grupo, no es un sitio donde se toman decisiones, no es un sitio donde llegamos a acuerdos hacia dónde vamos, no se marca la estrategia ahí ni nada, ¿no? Sin embargo, es un espacio en el que permite la participación de gente que de otra manera en otros colectivos o incluso en el nuestro hace unos años seguramente se hubieran perdido por el camino, pero que nos parece que aportan ahí y que no, es también una válvula de escape o por lo menos de descompresión de la gente que quiera tomarlo, ¿no? Y luego es que también es una herramienta y nosotros ahí, es verdad que todavía no lo hemos puesto a funcionar a tope, pero que es una herramienta, en este caso ese círculo donde puede entrar gente, ¿no? Decir, bueno, ¿y vosotros del Cala qué es lo que estáis haciendo? O nos conocemos en una jornada como esta y decir, oye, yo que vivo en un pueblo de al lado, ¿cómo puedo participar en el Cala? Pues venga, vente 11-4, ¿no? Luego estaría el 3, donde estamos todos y todas, ¿no? Donde sí se toman las decisiones importantes y donde se toman el rumbo del grupo. Y el 2, que es aspectos y decisiones que sobrepasan también al cotidiano y a la toma de decisiones cotidianas del día a día de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Y gente que está en el grupo de la Asamblea General, digamos, pero que quiere también participar de esas decisiones que se necesita también en el grupo de trabajadores y trabajadoras y que genera más información, genera continuamente más decisiones que tomar, ¿no? El colectivo, más o menos, aproximadamente estaremos unas 16, 18 personas aproximadamente. Las esferas que he dicho, ¿no? Una persona puede participar en los 4 o solamente en una, ¿no? Puedes estar en una o en otra, dependiendo. O sea, hay que verlo como espacios de participación y que uno decide entrar en una o entrar en otra o entrar en todas. ¿Por qué estas dos cuestiones tienen que ver con el feminismo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, en cuanto a los círculos, tiene que ver con
el dar cabida, esa mirada de la gente, de verla y de verle en su tiempo, en su momento, en que a lo mejor tiene que ver con cuidados externos que pueden ser familiares o pueden ser de otro tipo, o vivamente tuyo propio, ¿no? Decir, pues, me quiero tomar un tiempo para mí y demás. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto permite una militancia, ¿no?, que no va en función de la productividad y de lo que hacemos hacia afuera, sino que permite estar dentro en un momento dado del grupo, pero al nivel que tú quieres, me parece un aporte o sea, un enfoque feminista por ahí. Y luego, la regulación de conflictos. En el momento que un colectivo está discutiendo, llegando a acuerdos, regulando los conflictos que son habituales y que van a aparecer siempre en cualquier grupo, se están tomando desde la posibilidad de la confrontación para buscar el acuerdo, la negociación, el poner el diálogo encima de la mesa y no utilizar formas violentas de imposición o de manipulación, generalmente masculinas, sobre todo la imposición, ¿no?, de aquí, porque ya hemos hablado bastante, aquí os ponemos, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, es una mirada feminista. Los círculos, por ejemplo, llevan funcionamiento un año, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, hay que depurar, y hemos empezado a hacer ahora también una prueba que todavía no lo hemos puesto en funcionamiento, pero era quién se responsabiliza de convocar, de llamar, y que eso no recaiga en el grupo de trabajadores y trabajadoras, sino que sea una responsabilidad compartida del grupo, ¿no? Entonces, el reto nuestro, por ejemplo, ahora mismo tiene que ver con esto. O sea, porque es una cuestión del grupo, ¿no? Y que el colectivo tiene que empoderarse de ese espacio y de gestionarlo, ¿no? Que tiene que gestionarlo el grupo. Eso por ahí. Y luego el reto de ver cómo somos capaces también de invitar a gente. O sea, invitar gente, veniros a comer con nosotros, que vamos a discutir que vamos a hablar sobre la precariedad, sobre Colombia, o yo qué sé, o agroecología, da igual. Si es un espacio ahí, el C4 me estoy refiriendo también de discusión, debate, etcétera, ¿no? Y entonces es un espacio que invita a compartir, ¿no? Entonces sí que esa parte estamos embarcados en ella.